Como hemos mencionado en diferentes videos y directos, el Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los principales animadores de este mercado de fichajes invernal en Europa. No solamente por ese posible movimiento de Ángel Correa al Al-Ittihad, la posible llegada de Moise Kean en la delantera, el rumor que ubicaba a Thiago Almada en la delantera del conjunto colchonero, la posible salida o inminente salida, mejor dicho, de Caglar Soyuncu, la posible salida, esta sí, de Stefan Savic, sino porque ahora acaban de cerrar o tienen prácticamente cerrado un fichaje bomba. Bomba porque es un jugador que ha sido relacionado con muchísimos clubes importantes de Europa, como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona, que lo tenía en la mira, que era uno de sus principales objetivos, y ahora el Atlético de Madrid se lo ha robado, se ha adelantado y tiene prácticamente cerrada su llegada. Y es momento de hablar de las dos noticias, las dos informaciones, las dos fuentes de informaciones que han hablado de este movimiento, y analizaremos un poco por qué el Atlético de Madrid está buscando este fichaje. El nombre, como ya todos pueden esperar, es Arthur Vermeeren. Este mediocampista belga que enamoró a todos la temporada pasada, que jugó la fase de grupos de la UEFA Champions League con el Royal Antwerp, parece que va a llegar y se convertirá en uno de los refuerzos estrella del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes invernal. La primera noticia la dio Fabrizio Romano, confirmando que el conjunto colchonero ha hecho una segunda oferta que sí es más que sustancial para cerrar el fichaje de Arthur Vermeeren. Primero hicieron una oferta de 15 millones de euros, el Royal Antwerp no estaba interesado y han respondido hoy con una de 25, que en este momento parece que sí convencería al Royal Antwerp y el acuerdo estaría prácticamente concretado. Nos vamos a otra fuente de información, Mateo Moretto, que confirma lo siguiente: acuerdo verbal entre el Atlético de Madrid y el Anvers por Arthur Vermeeren. En las últimas horas el club rojiblanco ha subido su oferta a algo más de 25 millones de euros en total, con variables incluidas. El centrocampista se irá al Atlético de Madrid en enero y los últimos detalles están prácticamente concretándose. Esta noticia, esta información tanto de Fabrizio Romano como de Mateo Moretto afirma que Arthur Vermeeren se convertirá en el nuevo fichaje bomba del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes invernal. Yo creo que es un movimiento interesante que ya tenía suficiente ruido, porque como mencionamos, Vermeeren ya ha llamado la atención de varios clubes importantes. Fútbol Club Barcelona, que lo quería para ser el mediocentro de futuro. También se hablaba del Manchester United, que lo veía como una opción para poder suplir a Casemiro, que estaba cerca de poder irse a la Saudi Pro League. Mejor dicho, todavía hay rumores acerca de la salida del brasileño del Manchester United. Se habló del Arsenal ante la posible salida de Thomas Partey y de Jorginho en verano, pero es el Atlético de Madrid el que se ha adelantado y se lo ha llevado para potenciar su mediocampo, que creo que era algo o es una posición que el Atlético tenía mucho tiempo queriendo reforzar. Recordemos que en verano y también a comienzos de invierno intentaron la contratación de Pierre-Emile Højbjerg, mediocampista que actualmente sigue en el Tottenham, que ha ganado minutos a partir de las lesiones de nombres como Bissouma y compañía, pero a priori no estaba en la lista de opciones que manejaba Postecoglou, por lo que su salida parecía ser inminente. El Atlético estaba muy pendiente de la situación y obviamente estaba dispuesto a hacer movimientos importantes por él. Ahora se han olvidado de él y se han fijado en Vermeeren para cerrar su fichaje y lo tienen prácticamente hecho, lo que es una noticia muy importante para el Atlético, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Vamos a repasar un poco el perfil de Vermeeren en Transfer Market para hablar un poco de él. Mediocampista belga de tan solo 18 años, eso hay que tenerlo en cuenta. Termina contrato actualmente con el Royal Antwerp o el Anvers en 2026. Todo parecería indicar que firmaría un acuerdo con el Atlético de Madrid hasta verano de 2027, es decir, firmaría un contrato medianamente largo, me he dicho hasta 2029, perdón, un contrato de 5 años. La intención es que sea una pieza estructural dentro del proyecto de Diego Pablo Simeone. Esta temporada, si vemos sus partidos, ha jugado 32, de los cuales ha jugado 6 en la UEFA Champions League, donde anotó un gol y dio 2 asistencias. También ha jugado en la Liga Belga y su cómputo global son 32 partidos para 2 goles y 6 asistencias. Un jugador que ha jugado toda su vida en el fútbol belga, naturalmente puede jugar de medio centro, también puede jugar un poco más adelantado, pero naturalmente es medio centro en el equipo de Van Bommel. Un jugador que tiene muy buen pie, muy buena salida de pelota, que detecta bien los espacios y los lee, y creo que es una pieza que obviamente le puede dar un plus competitivo al Atlético. ¿Y por qué? Porque creo que hay una clave importante y eso lo vamos a analizar en este momento, por lo que el conjunto colchonero quiere un mediocentro. No solamente personifiquemos con Vermeeren, sino que quería Højbjerg en su momento.
o sonaron otros nombres interesantes. ¿Por qué? Porque la intención de Simeone, manteniendo su sistema, ese 5-3-2, con 2 carrileros bastante largos y 3 centrales que creen un sostén defensivo, es darle un poquito más de libertad a Koke. Koke naturalmente estaba jugando de mediocentro. Sin la llegada de Vermeeren o de un mediocentro, Koke era el pivote para que Llorente jugaran un poquito más adelantados como interiores. Ahora con la llegada de Vermeeren, la posibilidad de que sea el belga el mediocentro para que Koke y De Paul sean los 2 interiores, obviamente le ofrecerá un plus al Atlético de Madrid. Porque recordemos que Koke es muy buen pasador y puede ser un gran socio para los Griezmann, para los Morata y para el mismo De Paul un poquito más adelantado. Obviamente puede ser el argentino el que gane mucho más metros, el que se adelante bastante más, pero Koke puede ser esa pieza que acompaña a Vermeeren en los primeros pases, que también pueda lateralizar para poder centrar con su muy buena pegada y al mismo tiempo ser ese vínculo para los Griezmann y Morata. Recordemos que Griezmann también tiene mucha movilidad, Morata también es un poquito más fijo, entonces el Atlético sumaría un perfil que le daría un poquito más de fuerza, le daría un poquito más de capacidad y peso al equipo con pelota. Y creo que eso es lo que hace este movimiento muy interesante, porque a priori crea una estructura sólida, sin contar obviamente que es un fichaje de un jugador muy joven, con una proyección impresionante, con mucha experiencia ya en el fútbol belga y también ya jugó la UEFA Champions League, por lo que es un movimiento que al Atlético le puede venir muy bien. Obviamente, en este análisis que hicimos breve, hay que plantear que posiblemente también venga un cambio de sistema, capaz se olvida Simeone de los 3 centrales, para apostar por 2 laterales más largos y capaz un pivote que se meta más para crear una estructura más sólida. Obviamente era un fichaje que necesitaba el Atlético porque a nivel defensivo Koke hay que decir que tampoco es el mejor pivote, mejor dicho sabemos que no es un jugador de formación ahí, cuando naturalmente en sus inicios con el Atlético de Madrid jugaba en un doble pivote con Gavi siendo una pieza más estructural ahí, recordemos que también jugaba más adelantado, entonces es un jugador que tampoco siente la posición de mediocentro sin pelota de la mejor manera, lo que obviamente condicionaba mucho al Atlético de Madrid. A día de hoy con un mediocentro más fijo le puedes dar más libertad para que vuelva a ser ese último gran pasador que fue en sus primeros años con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Por eso creo que es un movimiento interesante, además que potenciaría a los De Paul, también a los Griezmann, a los Morata. Creo que es un movimiento interesante, creo que es un jugador que puede cuajar muy bien, obviamente tiene sus peros, hay que ver cuánto termina de cuajar dentro del equipo, dentro de la plantilla, dentro de la nueva dinámica, dentro de un nuevo país. Sabemos que es un jugador muy joven, el cambio es abrupto porque ha pasado a un equipo sí que importante en Bélgica, pero no con el impacto del Atlético de Madrid, que tiene obligaciones más puntuales, trascender en Champions, llegar alto en Liga, ganar la Copa del Rey, y obviamente esas son exigencias que Vermeeren va a tener que ir adaptando poco a poco por si quiere ser una pieza importante. También hay que conocer cuál es el plan del Cholo, si es darle minutos ahora y llevándolo poco a poco, mejor dicho también. Son varias posibilidades y opciones que están sobre la mesa, pero más allá de eso, si analizamos el talento, los clubes que se han interesado en él y lo que ha demostrado en cancha, creo que Vermeeren es un gran fichaje para el Atlético de Madrid, que sigue moviéndose con fuerza. Ya actualizamos otros puntos también. La salida de Soyuncu parece ser prácticamente inminente en este momento. Lo de Savic también parece ser una opción bastante importante. También planteemos que Moise Kean va a llegar, pero todo dependerá de lo que ocurra con Ángel Correa. Ya ayer subimos un video hablando sobre que la posible llegada del Bayer Leverkusen a la operación podría complicarlo un poco. Hay que ver qué hace el Atlético de Madrid, pero no hay dudas que en este momento, después de todos esos runrunes con salidas, el Atlético de Madrid tiene cerrado, por información de Fabrizio Romano y Mateo Moretto, la llegada de Arthur Vermeeren. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿qué piensan de este fichaje? ¿Creen que es un buen jugador para el Atlético de Madrid? ¿Creen que es una muy buena inversión realizada por el conjunto colchonero en este mercado invernal? ¿O creen que deberían o debieron haber apostado ese dinero, invertido ese dinero en otras posiciones más importantes del equipo? Los invitamos a suscribirse al canal y darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que les estamos llevando en el canal de YouTube de Fichajes.net.